Sí, perfecto. Vale, cuando ustedes quieran. Sí, yo creo que podemos proceder. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Buenos días a todos. Pues vamos a comenzar con la conferencia del doctor Xavier Milà. El doctor Xavier Milà es doctor en lingüística. Vila. Freie Universität de Bruselas. Profesor Milà es doctor en lingüística por la Freie Universität de Bruselas. Profesor titular de Sociolingüística y Lengua Catalana en el Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Barcelona. Primer director de la red USCAT del Institut d'Etudes Catalanes, director del Centro Universitario de Sociolingüística y Comunicación de la Universidad de Barcelona. Especializado en sociolingüística del lingüismo, ha trabajado en otros campos en demolingüística, política lingüística y educación, contacto de lenguas, implantación de la terminología e ideologías lingüísticas. Es autor, entre otros, de Medium-Sized Language Communities, Challenges and Opportunities in the 21st Century, estudios de lingüística y de estudios de implantación terminológica, una aproximación del ámbito de las exportaciones. Doy la palabra al doctor Javier Milà, que nos sigue la conferencia La emergencia de un sistema de lenguas al cuidado de las comunidades medianas y menores. Adelante, Javier. Buenos días. No sé cómo me oyen. ¿Me oyen bien? Sí, hay alguien que tiene abierto sus sonidos, se lo pueden apagar porque hace mucho ruido. ¿Son los míos? ¿En la UAM tendrán abierto el sonido o en Sonora? Aquí dicen que quizás en la UAM. Parece que hay interferencia en la UAM. ¿Y podría cerrar sus micrófonos, por favor? Muchas gracias. Ahora escuchamos perfectamente. Escuchamos y vamos a apagar nuestro. Sí. Pues bien, en primer lugar, muchas gracias a la organización, muchas gracias a Roland Terbo en especial por haberme invitado. En el momento en que me plantearon la posibilidad de intervenir en esta serie de conferencias, me pareció que uno de los temas que podrían ser de interés al público, a un lado y al otro del Atlántico, en realidad, como estamos hablando, sería uno de los temas sobre los que hemos estado haciendo investigación en el Centro Universitario de Sociolingüística y Comunicación, concretamente sobre los efectos de la emergencia de un sistema mundial de lenguas, especialmente en conexión con una dimensión de este sistema, que es hasta qué punto habrá o hasta qué punto puede haber en el sistema mundial de lenguas que está emergiendo algún lugar para las comunidades medianas y pequeñas. En realidad voy a centrar mi intervención en la descripción de la emergencia del nuevo sistema y voy a ir introduciendo algunas reflexiones sobre cuál es el impacto de este sistema en las comunidades, especialmente en medianas, y voy a trabajar menos sobre las comunidades menores. Desde hace ya al menos 3 décadas se está produciendo en la comunidad científica internacional, así como en la comunidad, digamos, de gentes preocupadas por el futuro de nuestro planeta, se ha introducido una preocupación sobre cuál va a ser el futuro de la diversidad lingüística en el mundo. En realidad, esta preocupación se puede sintetizar, como decía el doctor Haberland en un artículo de unos 10 años atrás, con el siguiente lema: ¿cuál va a ser el destino de las lenguas pequeñas? Podemos predecir, podemos ver que la estación final de estas lenguas va a ser simplemente la desaparición, la muerte de las lenguas. Como todos ustedes saben, se ha ido publicando a lo largo de los últimos 10, 15 años, 20 años, un número importante de obras que han abordado especialmente cuál es
el impacto de la globalización, de la creación de un sistema económico basado en el informacionalismo, especialmente para las lenguas, las unidades lingüísticas menores, las más pequeñas. Desde el Centro Universitario de Sociolingüística y Comunicación tenemos un proyecto de estudio precisamente no solo sobre las lenguas menores, sino sobre las lenguas medianas. Es decir, aquellas lenguas que, grosso modo, podemos encuadrar entre 1 y 25 millones de hablantes, aunque esta definición, esta operativización sea claramente una operativización a efectos de investigación. Veamos, cuando nos planteamos la existencia o la posibilidad de existencia de un sistema mundial de lenguas, debemos partir de una serie de constataciones. La primera de las constataciones es que, por no sabernos, no podemos afirmar ni tan siquiera que las lenguas humanas hoy en día tengan un único origen. No sabemos, en realidad, ni tan siquiera cuál fue la primera especie del género Homo que empezó a hablar, no lo tenemos claro. Y, por lo tanto, no sabemos en qué momento podemos empezar a hablar de la existencia de una relación entre la totalidad de las comunidades lingüísticas mundiales. En realidad, sí sabemos que ha habido momentos del mundo, de la historia de la humanidad, en el que se han producido encuentros entre comunidades que no habían estado en común, por así decirlo, en decenas de miles de años. La llegada de los europeos, las varias llegadas de los europeos a América es una muestra de esa lejanía, de ese encontrarse con la alteridad. Y sabemos también, tenemos claro que al menos los últimos 1000 años de la historia de la humanidad han conocido un proceso de progresiva unificación, de progresivo contacto y progresivo encuentro entre comunidades lingüísticas anteriormente alzadas. También sabemos, y nos lo recordaba precisamente en esta ciudad, en Barcelona, hace menos de una semana, el profesor Sidney Pozuelo, nos recordaba que aún hoy en día siguen existiendo comunidades humanas en el mundo que no están conectadas con el resto de la humanidad. Es el caso de al menos las 43 comunidades de indios aislados en Brasil y de otras comunidades amerindias en otras zonas de la Amazonia. Son comunidades que no están conectadas con cualquiera que sea el sistema mundial de lenguas. Ahora bien, sí sabemos, somos conscientes de que a lo largo de los últimos siglos se ha ido produciendo una progresiva interconexión entre las comunidades mundiales, y disponemos de algunos modelos teóricos que han intentado plantear de qué manera podrían teorizarse el sistema de relaciones entre hablantes y comunidades de la humanidad. Creo que los dos modelos más conocidos son los modelos de Jean-Louis Calvet, un profesor francés, y de Abraham de Swan, un profesor holandés, que, hasta donde yo sé, presenta una semejanza muy importante que hace posible incluso la presentación de ambos modelos de manera simultánea. Cuando ambos profesores, especialmente el doctor Abraham de Swan, conciben, describen el enlazamiento entre las diferentes lenguas y comunidades lingüísticas del mundo, lo hacen de la siguiente manera. Plantean de una forma poco diacrónica, hay que decirlo, la existencia, al menos hoy en día, de una lengua hipercentral, el inglés. Describen esta lengua hipercentral no necesariamente como la lengua con mayor número de hablantes, sino como lengua inicial, pero sí la lengua con mayor número de hablantes con primera y segunda lengua. Y es una lengua en la que, al parecer de ambos investigadores, giran lo que ellos denominan las diversas lenguas supercentrales. Como probablemente sabrán, estas lenguas supercentrales son lenguas como el ruso, el alemán, el malayo, el suajili, el español, el portugués, lenguas con una demografía muy potente y que además son lenguas que, a modo de satélites, tienen a su alrededor
un conjunto de lo que ambos llaman lenguas centrales. Desde el italiano hasta el hausa serían lenguas centrales que, al parecer de estos investigadores, girarían en torno de las lenguas supercentrales. El modelo de Sistema Mundial de Lenguas de Swan y de Calvet finaliza con la hipótesis de que en torno de estas lenguas centrales girarían, de nuevo como satélites, una serie de lenguas periféricas. Cuando decimos que girarían a su entorno, ¿qué es lo que queremos decir? Esencialmente, los dos investigadores sugieren que los hablantes de las lenguas periféricas, puestos a aprender una segunda lengua, optarían en primer lugar por su lengua central, mientras que los hablantes de lenguas centrales no aprenderían lenguas periféricas, sino en primer lugar una lengua supercentral y, siguiendo con el modelo, los hablantes de lenguas supercentrales no aprenderían ni lenguas centrales ni lenguas periféricas, sino en primer lugar la lengua hipercentral. Bien, como ven, este es un sistema que de forma gráfica tiene un atractivo innegable, simplifica en buena medida la relación entre lenguas y podemos hablar pues, desde el aranés, una variedad del occitano hablada por 3.000 personas en el Pirineo catalán, hasta el inglés, pongamos, de Estados Unidos. El problema de este sistema es que es excesivamente, primero, es sincrónico, no tiene una perspectiva diacrónica y tiene una base esencialmente demográfica y descuida las nociones de poder, la noción de Estado, la noción de economía y la noción de cultura. El modelo de Swan y de Jean Calvet adolece también de un planteamiento excesivamente individualista y racional. Piénsese que este modelo, este presunto modelo de Sistema Mundial de Lenguas, concibe a los individuos planteándose la duda de ¿debo escribir mi novela en holandés o voy a escribirla en inglés? Y optando por el inglés porque necesariamente tiene más lectores, más hablantes. Y por lo tanto produce mayor beneficio para el individuo. ¿Cuál es el resultado de estos modelos? De manera muy sintética se puede decir que dejan sin explicar muchísimos casos de comunidades lingüísticas del mundo por todas partes. Centrándome simplemente en Europa, a partir del modelo de Swan y de Calvet es imposible explicar por qué apareció una comunidad lingüística como la noruega empecinada en debatir sobre la base de dos estándares diferenciados del estándar del danés. ¿Por qué los checos no cedieron al alemán cuando era una comunidad absolutamente rodeada por hablantes de alemán? ¿Por qué los flamencos en Bélgica no decidieron pasarse masivamente al francés, una lengua de muchísimos más millones de habitantes, de hablantes, con muchísimo mayor capital cultural acumulado que la lengua que terminaron adoptando como lengua estándar, es decir, el neerlandés de Holanda? O porque simplemente en el edificio en el que me encuentro yo, la mayor parte de clases se dan en lengua catalana, cuando cualquier cálculo simplemente demográfico debería llevarnos inmediatamente a abandonar el catalán y a adoptar como mínimo el castellano. Dicho de otra manera, nos faltan análisis más refinados para conseguir entender de qué manera las diferentes comunidades lingüísticas del mundo están efectivamente llegando a intersecciones y combinándose unas con otras. Permítanme que, para avanzar en la dirección de definir este sistema mundial de lenguas, me permita rememorar simplemente algunas de las principales revoluciones ecolingüísticas y su impacto en la organización de las lenguas del mundo. Por revoluciones ecolingüísticas entiendo como Bajoni la existencia de cambios sustanciales en los ecosistemas lingüísticos de las comunidades humanas que las llevan a reconfigurarse. La aparición de la escritura es una de esas revoluciones ecolingüísticas, como lo es la reducción sucesiva de la escritura de los vernaculares. Piensen, por ejemplo, en la historia de las lenguas occidentales, cuando las lenguas románicas dejaron de ser maneras de pronunciar el latín y de hablar el latín y pasaron a ser entidades lingüísticas independientes. La invención de la imprenta o la estandarización de las lenguas estatales nacionales son otras de esas revoluciones ecolingüísticas. Pero me van a permitir que me centre en las dos
últimas revoluciones ecolingüísticas y que hable de ellas con un poco más de amplitud, ¿cuál es la penúltima de las revoluciones ecolingüísticas? Es la que podemos denominar, utilizando una terminología bastante utilizada, bastante extendida en el mundo de la política y de la sociología, como el sistema de lenguas westfaliano. Supongo que no es ninguna novedad para ninguno de ustedes que el Tratado de Paz de Westfalia constituye uno de los ejes fundamentales de la organización política, económica, ideológica, religiosa del mundo occidental. Y en la medida en que la colonización llevó ese sistema a buena parte del mundo, constituye uno de las fechas clave para entender cómo nos hemos organizado en muchísimos campos, incluido en el campo lingüístico. Como recordarán, el lema, por decirlo así, que se derivó del Tratado de Westfalia era el de cuius regio eius religio, es decir, para sintetizar, el señor, después de más de 30 años de guerra, los señores postfeudales acuerdan entre ellos que cada estado tiene soberanía sobre su territorio, es decir, cada príncipe tiene soberanía sobre su territorio hasta el punto de poder decidir cuál es la religión que debe utilizarse en ese territorio. Bien, el modelo de los estados soberanos que no intervienen en los estados vecinos es un modelo que, como todos ustedes saben, ha estado en vigencia hasta prácticamente hoy en día. Recuerden los debates sobre si era posible intervenir en Irak, si era posible intervenir en Kuwait, la primera guerra de Irak, si es posible intervenir en Libia. ¿Por qué? ¿De dónde procede ese debate? Procede del momento en que se establecen los estados de matriz westfaliana. Bien, igual como la religión pasa a estar sometida al albedrío de los dirigentes, también las lenguas y también la política lingüística pasa a ser una prerrogativa desde ese momento de cada uno de los estados. Es en ese momento en el que se establece la soberanía en política lingüística. De manera que podemos modificar el eslogan y convertirlo en cuius regius eius lingua. Permítanme que recuerde de paso que en el modelo de organización westfaliano ni las nociones de humanidad ni las nociones de democracia son en absoluto relevantes. Estamos en un momento de monarquías absolutas o de principados absolutos y las palabras son de Javier Solana. Ni la democracia ni la humanidad son relevantes para la organización del mundo y eso tiene su impacto en la organización de las lenguas. ¿Por qué? Pues porque el sistema westfaliano de lenguas se proyecta hacia el futuro mediante la combinación de varios factores. De manera progresiva, y todavía estamos en ello, se produce un incremento de los poderes públicos, de la potencia, la capacidad de intervención de los poderes públicos. Sobre todo a partir del siglo XVIII, finales del XVIII y durante el XIX, se producirá un incremento del proteccionismo de los mercados nacionales. Se introducirá, y estamos ya a mediados del XIX, la escolarización obligatoria y a partir de fines del XVIII, normalmente partiendo de concesiones del Estado, se desarrollarán los primeros medios de comunicación. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el impacto lingüístico del modelo de organización westfaliano? Si tomamos la clasificación de las funciones sociales de la lengua de Xavier Lamuela, un colega de la Universidad de Girona, que creo que acierta en su análisis de las funciones sociales de la lengua, veremos que en lo que atañe a la función instrumental de las lenguas estatales, las lenguas oficiales, pasan a ser las únicas lenguas completas. Es decir, de forma progresiva, el Estado va expulsando al resto de variedades lingüísticas de su territorio, las dota de una practicidad menguante. En segundo lugar, no hay un cambio específico en la función definitoria de la realidad, es decir, en la capacidad que tienen las lenguas de definir la realidad, pero sí que se produce un cambio muy importante en lo que son la función simbólica y la función clasificadora. La función simbólica de las lenguas, es decir, aquella función por la cual cualquier variedad humana indicia el colectivo al cual pertenecemos, experimenta un proceso de exacerbación centrado en torno de la lengua estatal nacional. Es decir, la lengua oficial pasa a ser
identificada con la nación pasa a ser el elemento identificatorio primordial de las poblaciones en los estados, no solo de Europa. Recuerden simplemente lo que sucede con los italianos. A principios del siglo XIX, es decir, décadas después de la constitución del Estado de Italia, no llega al 3% de personas que son capaces de hablar el italiano. El resto de gente lo tiene como emblema, como elemento de identificación. Pero gracias a ese emblema, a esa simbología, se crea un Estado como el Estado italiano. Mutatis mutandis, lo mismo se puede aplicar a Alemania y a otros muchos estados, sobre todo en Europa. Por otro lado, se desarrolla de manera innovadora en realidad lo que Xavier Lamuela denomina la función clasificatoria o integradora o discriminante. Una función que se desarrolla especialmente a partir de la industrialización. ¿Qué entiende Lamuela, y yo con él, por la función clasificatoria de una variedad lingüística? Pongámoslo con un ejemplo sencillo. En la Edad Media, imagínense ustedes a un trovador o a un juglar, va paseando y encuentra a la bella pastora, y sucede lo que sucede en estos casos. Sea la bella pastora, sea el juglar, sea ambos, se enamoran locamente y uno se dedica a producir bonitos versos de amor dedicados a la rubia pastora. Bien, si nos instalamos en ese momento, van a ver ustedes como en una sociedad de estatus adscrito, el aprender la variedad de la corte no tiene para la pastora ni la más remota utilidad. Es decir, podría haber aprendido provenzal, la bella pastora, o podría haber aprendido latín, y su utilidad para su movilidad social habría sido cero. En una sociedad de estatus adscrito, los conocimientos lingüísticos no tienen importancia para el cambio de la posición social, salvo escasas excepciones. Comparemos eso con la situación a principios del siglo XX, cuando los estados necesitan mano de obra capaz de ser educada y reeducada, no solo para entrar en las fábricas, sino también para entrar en la administración. Los hablantes deben conocer la lengua oficial. Esa es la única variedad que permite el ascenso social. Y eso es lo que ha producido esa función clasificatoria, en realidad, la mayor hecatombe lingüística que se ha producido en el mundo occidental desde probablemente la llegada de los pueblos germánicos y eslavos tras la caída del Imperio Romano. Aquí tiene un pequeño mapa que intenta reproducir las lenguas minorizadas de Europa. Fíjense que entre el siglo XIX y mediados del siglo XX ha habido algún conflicto lingüístico que ha conllevado la desaparición total o parcial de buena parte de las lenguas de este mapa. Por ponerles algunos casos de conflictos lingüísticos que han llevado a esta desaparición, se los he indicado con estrellas, desde el caso del gallego, el asturiano, hasta el caso del lapón, del sami, o desde el caso del irlandés hasta el caso del bielorruso o el ucraniano. En toda Europa, y con ella, siguiendo a Europa, buena parte del mundo occidental e incluso buena parte del mundo oriental, va experimentando las consecuencias del sistema westfaliano de lenguas. ¿Y cuáles son? En primer lugar, la supresión de la lengua franca de la ciencia y el pensamiento, es decir, del latín, y la pugna entre las lenguas estatales nacionales y las lenguas coloniales por la preeminencia. Piensen, por ejemplo, en las pugnas entre francés, inglés y alemán por devenir las lenguas de ciencia a principios del siglo XX, cuando ninguna de las tres era claro que fuese a convertirse en la lengua de la ciencia. Y, por otro lado, la correspondencia creciente entre el Estado y lengua en el viejo continente de manera prácticamente categórica, como decía Mangione, el principio del Estado, tendencialmente unificado en el plan lingüístico, ha prevalecido por todas partes de Europa. Comparen el mapa de principios del siglo XX e intenten encontrar dónde están el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Británico, el Reich alemán, y verán como el Imperio Ruso, perdón, todos esos estados se han desmenuzado en entidades estatales esencialmente monolingües.
Bien, ese fue nuestro mundo hasta anteayer. Y todavía, en algunos lugares, vivimos a remolque de ese mundo. Pero desde anteayer, es decir, desde finales, desde el último tercio del siglo XX, estábamos presenciando la emergencia de un sistema de lenguas mundial. Un sistema de lenguas mundial que, a mi parecer, creo que no soy el único en verlo de esa manera, se desarrolla sobre la base de una red de comunicación supracomunitaria, en la que progresivamente se va incidiendo toda la población mundial. Y, ese es el primer elemento, y en segundo lugar, se está produciendo una reconversión del sistema westphaliano. Con una mayor democratización y una apertura parcial de ese sistema a las lenguas autóctonas minorizadas. Pongamos por caso, es lo que sucede con el reconocimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, o como el reconocimiento creciente, especialmente en Sudamérica, de buena parte de lenguas amerindias. ¿Cuáles son las bases de esa red de comunicación supracomunitaria? En primer lugar, como no podía ser de otra manera, el incremento de las relaciones supracomunitarias, y cuando hablo de comunidad estoy refiriéndome a comunidades lingüísticas, no estoy refiriéndome a comunidades de habla ni a comunidades de práctica, sino a comunidades lingüísticas. Por lo tanto, estoy afirmando que ha crecido de manera exponencial el contacto de las personas con hablantes de otras comunidades lingüísticas. En segundo lugar, el incremento exponencial de la presencia social de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información y la comunicación. En tercer lugar, el desarrollo de las tecnologías de la lengua y, en ese sentido, de la traducción automática. Y con una trayectoria algo anterior, la educación progresivamente universal y obligatoria en más y más lugares del mundo. Veamos algunas consecuencias del sistema de lenguas mundial. En primer lugar, en términos de practicidad, en términos de capital, de valor del capital lingüístico, en un mercado mundial, la lengua estatal nacional ya no tiene una practicidad total. Es decir, los ciudadanos cada vez pueden aspirar menos a vivir de manera autosuficiente sirviéndose solo de la lengua de su Estado. Hablo de Estado en términos europeos, o si queréis de política, de ciencias políticas, entendiendo que en México y en Estados Unidos la nación de Estado se equivale a una nación subestatal, al equivalente de nuestras comunidades autónomas o de los alemanes. En este mundo, las lenguas extranjeras, el conocimiento de lenguas extranjeras gana poder clasificatorio, es decir, no hace mucho me contaban cómo en una provincia esencialmente monolingüe española, en Murcia, les pedían conocimiento de inglés hasta los policías municipales, en un lugar donde sí existe turismo, pero donde fuera de la relación con el turismo, importante sin duda, el conocimiento del inglés no va a trascender de cara a las relaciones intracomunitarias. Pero, sin embargo, los ayuntamientos de las localidades de Murcia convocaban oposiciones y pedían el conocimiento de inglés. En este mundo, en este devenir, esta creación del nuevo sistema de lenguas mundial, hay que poner en su lugar especialmente central la extensión del inglés. Una extensión que me permito mostrar de manera gráfica con un mapa del conocimiento del inglés de la Unión Europea. Me van a permitir, que son un poco parroquial y les hable de mi país, es decir, de la Unión Europea. Tomando las poblaciones globales, fíjense cómo, quiero decir, desde, incluyendo a los jubilados, la gente de 80, de 90, de 70 años, fíjense cómo ya se detecta en buena parte de Europa. En Noruega tendríamos el mismo resultado que en Suecia, un poco más alto, pero no forma parte de la Unión Europea. Se detecta ya un primer lugar donde el conocimiento del inglés en la totalidad de la población, a menos de 15 años y más, se está acercando a la universalidad. Y si bajamos de edad, tenemos ya un porcentaje muy importante de sociedades europeas en las que el inglés es conocido por más del 50% de la población. No es el caso de España. ¿Cómo afecta el sistema de lenguas mundial a las lenguas medianas?
Porque alguien podría plantearse, este sistema va a sustituir a todas las lenguas con menos de no sé cuántos millones de hablantes. Bien, vamos a analizar de manera más o menos detenida cuáles son algunas de las características del sistema de lenguas mundial y lo vamos a hacer siguiendo las características que atribuyen algunos autores a lo que es un sistema social. Al hacer esto, lo vamos a poner en relación con el impacto de esta red en las comunidades lingüísticas medianas. Bien, déjenme decir de pasada o de paso que las comunidades lingüísticas sobre las que voy a estar hablando, en realidad sobre las que hemos trabajado desde el Centro Universitario de Sociolingüística y Comunicación, incluyen con mayor o menor profundidad comunidades como la finesa en Finlandia, la estoniana, la letona, la neerlandesa, es decir, vean que nos movemos entre una horquilla que va desde poco más de 1 millón de hablantes en países bálticos, 5 millones de hablantes en Finlandia, unos 25 millones de hablantes en los Países Bajos, unos 10 millones de hablantes en Chequia, un poco más de 1 millón de hablantes en Eslovenia, entre 5 y 9 millones de hablantes, según como se cuente, en los territorios de lengua catalana, unos 5 millones de hablantes, también entre 5 y 10 millones de hablantes del hebreo moderno en Israel, la excepción de la comunidad mayor, unos 40 millones de hablantes del ucranio, unos 5 millones de hablantes del danés, unos 4 millones de hablantes, puedo equivocarme en alguna cifra, pero por pocos millones, del noruego y unos 3 millones de hablantes del gallego, si me equivoco me corrigen, y unos 6-7 millones de hablantes del francés en América del Norte, en Quebec. Bien. Por lo tanto, vamos a estar trabajando con estas comunidades como marco de referencia. Bien, ¿qué es un sistema social? Un sistema social, en palabras de Castellani y Brand, es, en principio, un sistema de prácticas sociales. Fíjense que, hablando de un sistema de prácticas sociales, intentamos esquivar o solucionar por elevación el problema de la agencia. Estamos en el que no elegimos ni a los individuos ni a las instituciones como únicos agentes. Los sistemas sociales se fundamentan sobre las prácticas sociales. ¿Y qué es un sistema social? Esencialmente, tienen como propiedades que son emergent, self-organizing, bounded, functionally autonomous, thematically centered, differentiated, agent-based, rule-following, and complex. That is, they are comprised of a dense number of connections and interactions and often a large number of variables. Bien, vamos a intentar analizar la red de comunidad supracomunitaria y, en realidad, el sistema de lenguas mundiales a partir de esas características. En primer lugar, el sistema de comunicación supracomunitaria. ¿Hasta qué punto es un sistema emergente? Para ser un sistema emergente, debería tener como mínimo algunas de estas características. Una novedad radical, una coherencia, una correlación, un cierto marco de cierto nivel macro o global, ser el resultado de un proceso dinámico y ser perceptible ostensiblemente. Bien, creo que para empezar el sistema, o sea, la red de comunicación supracomunitaria comparte varios de estos rasgos. En primer lugar, como veremos, es la primera vez que disponemos de una red que está incidiendo progresivamente a la mayoría de la humanidad. En estos momentos probablemente nos hemos acercado al menos a la mitad de la población humana que de una manera u otra es capaz de comunicarse en inglés. Y teniendo en cuenta que una mayoría perceptible de estos hablantes lo han aprendido como segunda lengua, y voy a elaborarlo algo más tarde este tema, significa que se incorporan de una manera más o menos lejana a esta red de comunicación mundial. Esto es ni más ni menos que una novedad en la historia de la humanidad. Nunca antes una lengua franca había traspasado el umbral que ha traspasado hoy en día la lengua inglesa.
Es evidente que el desarrollo de esta red de comunicación supercomunitaria es perceptible ostensiblemente a la mayoría de las personas en el mundo, y como vamos a ver, la creación de esta red de comunicación supercomunitaria es el resultado de un proceso dinámico en el que las personas, los individuos pertenecientes a diferentes comunidades han empezado a tejer relaciones extracomunitarias de manera individual y colectiva. Vean, por ejemplo, para ver el ritmo de crecimiento, el dinamismo de esta red, vean, de nuevo los datos son datos de la Unión Europea, la velocidad con la que los individuos en la Unión Europea están aprendiendo no ya inglés, sino incluso dos lenguas diferentes de la lengua inicial, o en terminología creo que bastante desfasada, la lengua materna. Fíjense cómo, en realidad, entre la juventud de la Unión Europea estamos planteándonos ya que el 40% de la población está inserido en esta red, al menos por dos vías. Hay que poner un énfasis en las características innovadoras de esta lengua franca. Piensen un poco en las otras lenguas francas que puedan conocer, la historia de las lenguas francas. Acuérdense del griego como lengua franca en Oriente Medio hasta las orillas del Indus. Piensen en el árabe y su expansión desde la península ibérica hasta llegar a Poitiers, en el sur de Francia, o hasta Malasia. Piensen en el quechua, la lengua franca primero del imperio quechua y después inca, y después de la lengua general durante un periodo de los colonizadores castellanos, o si quieren el suajili, lengua franca en el este de África. Todas estas lenguas francas tienen elementos diferentes entre ellos, pero el inglés internacional que tenemos hoy en día se diferencia de estas lenguas al menos en dos grandes fenómenos. En primer lugar, porque es una lengua que para la mayoría de sus usuarios es una lengua, en primer lugar, aprendida en centros educativos. Es decir, la adquisición de esta L2 no se produce como se producía el suajili. Se aprendía en contacto interpersonal en contextos de comercio, como se producía con los árabes después de conquista y a partir de los intentos de conversión. No se está produciendo hoy en día, como el griego, cuya expansión se produjo básicamente después de una colonización, de una conquista militar y una suplantación de las élites. Hoy en día, el aprendizaje de esta lengua, esta segunda lengua internacional, se produce en instituciones escolares y gracias, especialmente, no sé si entreven la figura fantasmagórica que se ve detrás de mi transparencia, se debe igualmente también a una potencia cultural que está traspasando, no se esté traspasando barreras sociales, sino que tiene su punto de anclaje básico precisamente no solo en las élites, sino también en las masas populares. Es un sistema, segunda característica, que es autoorganizado. Veamos, el sistema westfaliano de lenguas se caracterizó por su organización a partir del Estado. La noción central del sistema de lenguas, el motor básico, es el Estado, como mínimo en dos dimensiones. En primer lugar, el Estado como agente principal, como motor principal de la difusión del conocimiento de las lenguas. Recuerden, ¿cuándo se aprendió el italiano en Italia o cuándo aprendieron los franceses meridionales el francés? Los hombres franceses y los hombres italianos lo aprendieron en las trincheras, luchando bajo las órdenes de oficiales francófonos y italianófonos, luchando y aprendiendo a la vez, les iba la vida en ello, la lengua de sus oficiales. Piensen en la educación obligatoria. A la vez, el Estado, los estados westfalianos son un marco, una matriz en la que se produce el funcionamiento de la economía. Y es ese marco, incluso con independencia del Estado, el que conduce a la homogeneización interna y a la diferenciación con respecto a países vecinos. Pues bien, la emergencia de la red de comunicación supercomunitaria responde a una pluralidad de factores
basados en un equilibrio de índole diversa, tiene mucho más peso en este desarrollo el factor económico y el factor cultural, como decíamos, y mucho menos el peso, el factor político. Insisto en que estoy hablando de la emergencia de un sistema de lenguas mundial con posterioridad al proceso de descolonización en África y en Asia. Es cierto que existe la hipótesis del imperialismo lingüístico de Robert Phillipson, y es cierto también que la progresión del inglés como lengua central en el sistema de comunicación supracomunitaria ha tenido y tiene opositores considerables. Recordemos la oposición activa del bloque comunista a la expansión del inglés. Recordemos algunos movimientos anticoloniales y recordemos hoy en día la actividad, por ejemplo, de la francofonía, aunque hayan abandonado ya la aspiración a plantar cara de manera hegemónica al inglés. Lo que queda claro, a mi parecer, es que la organización del sistema de lenguas actual ya se organiza de manera diferente y en buena medida independiente del motor principal de organización del sistema de lenguas westfaliano. Creo que no se ve excesivamente bien. Aquí se supone que deberían ver ustedes el crecimiento de lo que representa en yuanes, en la unidad, en centenares de billones de yuanes, el mercado de la enseñanza del inglés en China. El año 2010 se calculaba que iba a ser 30.000 millones de yuanes, cada uno que haga el cálculo, la conversión a su manera, pero simplemente creo que la cifra nos va a marear a todos. La mayor parte de ese negocio, es decir, de esas agencias de difusión del conocimiento del inglés, no dependen en ninguna manera ni de Estados Unidos ni de Gran Bretaña. Al contrario, Estados Unidos y Gran Bretaña intentan entrar en ese mercado, pero en buena medida está controlado por el propio Estado chino. Tercera característica de los sistemas sociales. ¿Hasta qué punto está delimitado el sistema que estamos planteando que existe? Creo que, de nuevo, los datos de nuestro terruño, de la Unión Europea, nos van a servir como orientación. No sé hasta qué punto ven ustedes los resultados de una pregunta en una encuesta del año 2006. Estos resultados tienen que ver con una pregunta en la que se preguntaba ¿cuándo usa usted de manera regular sus segundas y terceras y cuartas lenguas? La franja azul oscuro se refiere a la primera lengua extranjera y la franja azul claro se refiere a la segunda lengua extranjera. Pues bien, para quien no pueda leerlo, digamos que en primer lugar, el primer momento en que los europeos utilizamos nuestras segundas lenguas o nuestras terceras lenguas es cuando estamos de vacaciones, porque buena parte de nosotros nos desplazamos fuera de nuestra comunidad lingüística. Claro, el concepto de vacaciones quizás hasta el momento no lo habíamos tocado esencialmente, pero es uno de los elementos básicos para entrar en contacto con miembros de otras comunidades lingüísticas. El segundo gran elemento es lo que vamos a llamar el consumo de entretenimiento importado, es decir, mirando películas, viendo la televisión, escuchando la radio. En tercer lugar, y es ya muy interesante, tenemos la comunicación con amigos. En otros datos se ve claramente que esa comunicación con amigos se refiere sobre todo a amigos de otros países. Pero vemos cómo, si vamos bajando, tenemos en Internet el 23%, leyendo de nuevo libros, revistas, periódicos, revistas, y va bajando el uso de las segundas y terceras lenguas a medida que nos encontramos con relaciones más privadas, por ejemplo, con miembros de la propia familia o, por aquí abajo, sí, o cuando, por ejemplo, sí, curiosamente, fíjense que buena parte de los europeos ha dejado de utilizar las lenguas cuando está estudiando. ¿Por qué? Porque las utiliza fuera del marco educativo. La mayor parte de la población no se pasa el día estudiando lenguas. Esa es la lectura del dato. Bien, si
nos fijamos, por ejemplo, en el uso de las lenguas extranjeras en los medios de comunicación y en las tecnologías de la información y la comunicación, de nuevo en una encuesta de la Unión Europea, de la Comisión Europea, esta del 2011, fíjense como el 54% de la población adulta de la Unión Europea utiliza Internet más de una vez al día, el 30% al menos una vez al día, y nos queda el resto que ya no utiliza Internet con ninguna asiduidad. Bien, si analizamos los usos lingüísticos en Internet, vemos como la mayoría de los europeos utilizan al menos una segunda lengua o una lengua extranjera para leer en la red, y más de un tercio de los europeos utiliza al menos una segunda lengua para escribir. Cuando analizamos cuál es esta lengua, supongo que se dan cuenta de que hoy en día, para la inmensa mayoría de los europeos, el uso de otra lengua en Internet significa esencialmente el uso del inglés. Planteémoslo, por lo tanto, ¿hasta qué punto está delimitado funcionalmente el uso del inglés? Está delimitado esencialmente porque afecta, primero, las relaciones con miembros de otras comunidades en situaciones de extraterritorialidad, en el turismo, en el mundo de los negocios. De nuevo, se utiliza esencialmente en el entretenimiento importado, consumo de películas, consumo de revistas, libros. Aparece no solo en los datos que acabamos de mostrar, sino en los datos que hemos obtenido en nuestro trabajo con las comunidades lingüísticas del proyecto de comunidades lingüísticas medias. Aparece que también el mundo educativo, y muy especialmente la producción científica, en la que el destinatario es esencialmente no los miembros de la propia comunidad, sino miembros de otras comunidades lingüísticas, pero miembros de la misma comunidad científica. Ahí, de nuevo, tenemos el uso de la lengua básica de la red de comunicación internacional, y en cambio, el uso de la lengua, de las lenguas extranjeras, es decir, básicamente del inglés, afecta muy escasamente las comunicaciones intracomunitarias, es decir, se detecta muy escaso uso